Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Te saluda Carla Zúñiga, licenciada en Ciencias de la Familia, consultora familiar y fundadora de Centro Mujer, una iniciativa que busca prevenir la violencia intrafamiliar a través de la formación de la mujer. Y estoy muy contenta de estar contigo una vez más aquí en esta maravillosa comunidad Misión Luciérnaga, compartiéndote un tema que sé que nos va a ayudar mucho y que también nos va a orientar para saber de qué forma vivir mejor, que es yo creo lo que todas tenemos en común. Todas queremos estar bien, todas queremos sentirnos seguras, queremos sentirnos felices, lograr aquellos propósitos que nosotras nos planteamos, pero no solo para nosotros, sino también para los nuestros. Entonces, bueno, pues bienvenidas a las que se vayan uniendo a esta transmisión. Quiero, por favor, que las que se van uniendo me puedan decir si se ve bien, si se escucha bien, para poder dar inicio con nuestro tema. Estoy viendo por aquí que se van uniendo algunas personas. Vamos a dar algunos minutitos nada más para que se vayan conectando, que me platiquen desde dónde nos ven, hace cuánto tiempo que forman parte de esta comunidad de Misión Luciérnaga. Y bueno, pues para comenzar nuestro tema. Entonces, estoy viendo por aquí algunas personas que me puedan decir si se ve bien, se escucha bien, para iniciar. Damos algunos minutos. Ceci, mi Ceci, tan fiel, un abrazote. ¿Desde dónde nos ves, Ceci? Qué gusto verte aquí conectada. Y bueno, ahorita que se vayan uniendo más. Bueno, pues para iniciar entonces este tema te tengo algunos cuestionamientos, algunas preguntas que nos pueden servir para darnos cuenta si este tema es para nosotras, si este tema es para ti o no nos va a ayudar tanto, ¿no? Primero es, ¿tú sientes que no sabes qué es lo que está pasando con tu familia? ¿Tú sientes que estás en una etapa o en un momento en tu familia que no sabes de qué forma las cosas se salieron de control? Esa es la primera, no saber qué está pasando en tu familia. Segundo, quieres que estén bien, pero no sabes cómo. Tú quieres que todos los miembros de tu familia se realicen, se sientan plenos, se sientan bien, pero no sabes cómo hacerlo. Entonces, esa es otra pregunta que vamos a responder en este tema. Y quieres que cada miembro se sienta bien, pero incluso tú no has logrado o no tienes esas herramientas, sientes que te falta conocer de qué forma poder estar bien, de qué forma poder llenarlos de paz, transmitirles como ese sentido de propósito en tu vida. Entonces, bueno, si tú has respondido que sí a estas preguntas, este tema sí es para ti. Vamos a hablar de los tipos de familia. ¿Qué tipos de familia existen y de qué forma influyen en nuestra forma de vivir y también en la de ellos, ¿no? Su estilo de vida, cómo están adoptando también algunas pues estrategias, técnicas o simplemente formas de vivir, ¿no? ¿Por qué es importante la familia? Antes de empezar, bueno, voy a leer aquí algunos comentarios. Moni, si se ve y se escucha muy bien. Gracias, Mónica. Ceci, y se ve y se escucha. Perfecto, muy bien. Bueno, pues iniciamos. ¿Por qué la familia es importante? ¿Por qué hablar de la familia es un tema que siempre nos va a implicar reflexión? Porque la familia está constituida de seres humanos que cambiamos constantemente. No podemos decir que la familia que nosotros teníamos hace algunos días es la misma que la familia de hoy, porque nosotros no somos los mismos. Nosotros vamos cambiando y vamos evolucionando. Entonces, esa es la complejidad, pero también la belleza de que una comunidad de seres humanos esté cambiando y esté progresando, o muchas veces esté yendo hacia el lado contrario, ¿no? Que es la destrucción, que se sientan mal entre ustedes, que en lugar de ayudarse como familia, pues estén dividiéndose, estén siempre discutiendo. Entonces, por eso vamos a hablar de los tipos de familia, porque a veces, aunque yo tenga la mejor intención, de salir adelante, de querer usar todos esos talentos que yo tengo para que me vaya bien, para prosperar incluso económicamente, no puedo, porque es como si yo sintiera que mi familia no avanza a la velocidad que yo avanzo, que es una sensación que en consulta escuchamos o escucho frecuentemente, y los que nos dedicamos a este ámbito pues lo sabemos también. O incluso puede ser tú, aquella persona que dice yo quiero estar bien, yo quiero hacer las cosas bien, yo estoy haciendo todo lo posible por estar bien con mi esposo, con mis hijos, pero siento como que ellos no están en la misma frecuencia que yo, siento que no todos abonan o aportan al sistema familiar, o no existe como ese espíritu de equipo que yo quisiera que se viviera. Entonces la familia es muy importante porque siempre nos va a influir. Entonces aquí hay una frase que a mí me gusta utilizar mucho, que es lo que tú no perdonas, lo que tú no sueltas, lo cargas, y incluso lo haces eterno. Entonces yo puedo tener la mejor intención, pero si yo no
hago un proceso de introspección, si yo no reflexiono, si yo no perdono acerca de lo que está pasando en mi familia, los voy a cargar por el resto de mi vida. Y cargar es una palabra muy fea, ¿no? Es una connotación triste para hablar de las personas que nos dieron la vida, para hablar de las personas y el sistema que se supone tendría que ayudarnos y que alimentarnos. Pero ¿cuántas de nosotros conocemos que es justamente en la familia donde más indefensos nos sentimos, donde más los miembros se sienten mal, se sienten tristes, se sienten enojados? Llegando a la casa es justamente cuando todos están de mal humor. Entonces, eso es lo que tenemos que ver, qué es lo que está pasando en nuestro sistema para que esas conductas no se sigan perpetuando. Entonces, por eso la familia siempre va a ser importante en nuestra vida, querámoslo o no, sobre todo en la etapa de la adolescencia, que dicen, bueno, no es tan importante, si ustedes hacen o dejan de hacer, para mí no es tan importante, cada quien hace lo que quiere. En realidad no es cierto, porque nuestros lazos consanguíneos siempre van a estar presentes, querámoslo o no. Por eso es importante resolverlos de la mejor forma para amarlos y para sentirnos bien, para sentirnos parte de ese sistema, no como un lastre que tenemos que cargar, sino como algo que nos haga sentir orgullosos de pertenecer a esa familia, ¿no? Hay que saber florecer donde se nos ha plantado, pero para eso hay que tener también algunos recursos y herramientas que yo te quiero compartir el día de hoy. Entonces, bueno, esta es la importancia de la familia. Si tú puedes por ahí comentarme qué significa tu familia para ti, qué ha significado el nacer en ese lugar en el que tú naciste, qué significó ser tal número de hija, qué significa, por ejemplo, la familia que tú formaste para ti, si ya tienes un esposo, si ya tienes hijos, qué significan ellos para ti. Si me pueden decir aquí, por ejemplo, mi motor, o decir, a mí me gustaría que las cosas fueran mejor, pero no he sabido cómo. Todo lo que tú quieras compartirme, bueno, pues aquí es bien recibido y ya podré darme un espacio para leer los comentarios. Entonces, bueno, por eso la importancia de la familia. Y vamos al segundo punto, que es el más importante, antes de pasar a las soluciones y estrategias de decir cómo le vamos a hacer para tener una familia lo más funcional posible, incluso ser felices, que no nada más es decir que funcionan las cosas y ya, sino sentirnos bien dentro de nuestra familia. Si tú eres madre de familia, pues también para poder generar ese sistema y ese ambiente de cordialidad entre todas las personas que viven en la misma casa, ¿no? Queremos que sean hogares, no que sea casa nada más de las cuatro paredes y ya, sino realmente formar hogar. Muchas de las definiciones que se tiene incluso de mujer es como esta hoguera, ¿no? Que ya las diosas griegas lo tenían muy presentes, como había una diosa que se encargaba de fomentar y de cuidar la hoguera en el hogar. Y esa es la mamá, de que sea realmente un hogar acogedor para todos y no nada más las cuatro paredes que llegan y como ya nos cuarentenaron, pues estar todos aquí como con un pesar, en lugar de disfrutar ese y para así realizar nuestras actividades cotidianas, pero sentirnos bien, sentirnos a gusto. Entonces, vamos a hablar de estas tres tipos de familia. Hay muchas teorías acerca de lo que, cómo se podrían segmentar o cómo se podrían dividir las familias únicamente como para efectos de estudio, ¿no? Sabemos que la complejidad de la persona pues es muchísima, igual que la complejidad de la familia. Aquí en este campo de las humanidades no hay como recetas de cocina, de decir, si esto se hace y esto también, pues entonces el resultado es tal. No. Y ahí la complejidad de trabajar con personas, que es algo hermoso para los que nos dedicamos a esto, pero realmente nos implica mucho porque pues es ver a la persona por lo que es, con su historia, con su diferenciación, con la belleza que tiene su historia también de vida. Entonces hay que verlas en particular, ¿no? Y eso es de lo que yo te quiero hablar. Sí son teorías, sí nos pueden dar muchos elementos para saber si yo estoy tendiendo un poquito más a hacer este tipo de familia o yo en este momento tiendo más a hacer este tipo o mi familia de origen así me enseñó que tenía que ser, pero en cualquier momento que nosotros lo decidamos poder cambiar ese sistema, que sí es posible. Sí es posible y todos los que nos dedicamos a esto creemos que sí se puede cambiar una vez que llegamos a ese nivel de conciencia y queremos hacerlo y ponemos los medios para que eso se logre. Entonces, bueno, hay muchísimas teorías. Por ejemplo, Virginia Satir, que es una experta en este tema, pedagoga, nos habla de cómo existe la familia nutricia, que es aquella familia que abona a cada miembro de la familia lo que necesita. Si se siente mal, bueno, pues una palabra de aliento. Si se siente triste, la escucha, el abrazo. Si se siente bien, bueno, pues es como un triunfo de todos, ¿no? Esa es la familia nutricia, que se siente el espíritu de equipo a todo lo que da. También lo dice Stephen Covey en su libro Las familias efectivas, los 7 hábitos de las familias altamente efectivas. Entonces, cómo este espíritu de equipo se vive.
Eso es lo que dicen estos autores. Y también que la familia conflictiva, como lo menciona Virginia Satir, pues es esa familia que siempre están peleando, que se sienten, por lo general es un ambiente de tensión, de ansiedad, de frustración, como de mucho individualismo, de decir yo quiero que se hagan mis cosas, estos son los planes que yo tengo, si no van contigo, qué pena, ni modo, ¿no? Es como cada quien en lo que tiene que hacer, enfocado únicamente en sus planes y en sus objetivos, sin tomar en cuenta los objetivos y los fines de los demás. Mucho menos tomar en cuenta los sentimientos de los demás, cómo se sienten, cómo están. Entonces ya lo iremos hablando. Sin embargo, estas son algunas teorías. La que yo te quiero proponer el día de hoy es de Hampson y de Beavers. Estos son autores americanos, expertos en el tema del sistémico familiar. Es un concepto que ve a la familia como un sistema. Si una pieza de ese sistema se mueve, entonces toda la familia se mueve. Si hay un enfermo en esa familia, puede ser un enfermo terminal, puede ser un enfermito con alguna enfermedad crónica degenerativa, cualquier enfermedad que sea, no es el enfermo el que tiene el problema, sino es toda la familia la que está enferma, por llamarlo de alguna forma. Por eso, desde esta visión sistémico-familiar, cuando hay alguna adicción, por ejemplo, hay algún alcohólico, algún drogadicto, no es la persona, sino que es la familia alcohólica, la familia drogadicta, porque es todo un sistema que está provocando el que esa conducta se siga perpetuando. Entonces, bueno, para no meternos en estos temas que son complejos, te voy a hablar simplemente de la teoría de los tres tipos de familia, y ellos mencionan en términos como un poquito muy abstractos, que es la familia centrífuga, es decir, yo te lo pongo en términos muy fáciles, la familia hacia afuera, después la familia centrípeta, que esto es como hacer hacia adentro, como una licuadora, como algunas aspas que van hacia adentro. Esto quiere decir justamente así, las familias que son un sistema hacia adentro y las familias equilibradas. Entonces te voy a platicar acerca de características que tienen estos tres tipos de familia, estos tres sistemas familiares, para que tú vayas haciendo tu checklist y ya sabes, esto no es receta de cocina, te lo vuelvo a repetir, pero creo que nos da muchos elementos porque ellos son científicos, especialistas en este tema, tienen un libro maravilloso que se llama Familias Exitosas, entonces han estudiado este tema y han visto muchísimos casos. De hecho, ese libro está lleno de casos de personas, de familias que salieron adelante con esta visión. Entonces, bueno, vamos a hablar entonces del sistema, de las familias del sistema hacia adentro. ¿Cómo se vive en un sistema hacia adentro? Primera característica. Intereses y satisfacciones se viven dentro de la familia. ¿Qué quiere decir? Si yo me la paso bien, si yo me siento contenta, si yo me siento tranquila, si yo soy quien soy, únicamente lo puedo hacer dentro de mi familia. Únicamente tengo como ese derecho emocional de sentirme bien, de sentirme feliz, de sentirme realizada, si estoy compartiendo con mi familia. A mí me pasaba mucho en el trabajo que las compañeras que eran un poquito como más, ¿cómo se puede decir? Introvertidas, esa es la palabra, se me fue, que son un poquito más introvertidas, solían decir, yo vengo nada más aquí a trabajar y ya, o sea, se acabó. Yo no vengo a ser amigos, yo vengo a cumplir con mi trabajo y se acabó. Y más bien, cuando platicaba con ellas me daba cuenta que ellas estaban mucho con su familia, que salían con ellas, que únicamente se la pasaba bien, o que salía los fines de semana no con amigos, menos del trabajo, sino únicamente cuando se trataba de cosas y reuniones familiares. Entonces, esa es una de las características. Estas familias hacia adentro se viven siempre, únicamente comparten estos tiempos de placer o de satisfacción con los miembros de la familia, sino incluso hay como algo de culpa, que ya lo veremos más adelante. Hay un alto grado de unidad, y esto algunos teóricos lo mencionan como que es la familia muégano, ¿no? Si yo me muevo para acá, entonces todo mi sistema se tiene que mover para acá. Y se dan los típicos casos de la mamitis, la papitis, perdón, que yo únicamente donde esté mi mamá y lo que diga mi mamá, eso es lo que se va a hacer, no hay cuestionamiento para nada. Si eso es lo que me dice que se va a hacer porque me lo dijo mi mamá, entonces es ley. No hay que cuestionarlo porque eso así se hace y eso es lo que yo estoy diciendo a las nuevas generaciones, ¿no? Únicamente por el tema de autoridad. Que claro, sabemos que para que funcionen las cosas en el sistema familiar es importante que exista la jerarquía. De hecho, es muy importante. Cuando uno de los hijos asume una jerarquía que no le corresponde, hay problemas en la familia. Pero una cosa es decir, bueno, vamos a mantener esta jerarquía de, porque nosotros somos tus papás, te vamos a decir cómo se hacen las cosas, a que ya exista como una especie de ruido, de emociones, de ansiedad y de culpa de los hijos cuando no se cumplen lo que los padres están proponiendo o están exigiendo en muchos de los casos.
Entonces, hablando de este sistema hacia adentro, son familias muy cerradas, son sistemas muy cerrados. Entonces, hay un alto grado de unidad. Todos somos uno, ¿no? Es como ese eslogan que tienen emocionalmente. Hay emociones, se viven emociones muy intensas. Hay mucha ansiedad, mucho emocionalismo. Si yo siento algo, por ejemplo, si algo me hizo enojar, si algo me molestó, si algo me puso triste, en estas familias hacia adentro no se acostumbra a hablar de las emociones y de los sentimientos. Entonces, el único sentimiento que tenemos oportunidad de expresar en los sistemas hacia adentro es la alegría, es la satisfacción, es que algo me gusta, es que yo me siento a gusto, que yo me siento cómodo. Pero cuando algo me molesta, cuando algo me entristece, no lo podemos hablar en este sistema porque existe como una especie de acuerdo entre toda la familia de que eso no se tiene que decir. Si tú estás triste, mira, no pasa nada, el típico, no es para tanto, a mí me fue peor que a ti, tú no te preocupes, no te agobies, ya pasará, no es tan grave. Entonces estas frases las familias no las hacen con la intención de decir, bueno, tú no importas, pero no sabe este sistema hacia adentro de qué forma manejar los sentimientos un poquito adversos, ¿no? Los sentimientos, que ningún sentimiento es malo, pero los sentimientos de desesperación, de frustración, no se manejan y no se tocan. Entonces esto priva a los individuos que viven en este sistema hacia adentro, pues de todos los recursos que pueden sacar, incluso de una tristeza. ¿A cuántas de nosotras no nos ha pasado que cuando estamos tristes es cuando mejor escribimos, o cuando mejor cantamos, o cuando salen de nosotras algunos talentos que no nos habíamos dado cuenta? Porque es a veces en esos momentos de reflexión, en esos momentos un poquito de melancolía, incluso hay algunas personas que se ponen un poquito melancólicas cuando está lloviendo, es en esos momentos en donde se pueden como contactar con su interior y pueden salir cosas muy lindas, pero en estas familias no se vive tanto y no se está como bien visto el que se vivan y se platiquen mucho menos estos sentimientos de tristeza o de ansiedad o de incertidumbre, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué otro elemento hay en las familias hacia adentro? Hay muchos límites con las personas que no son de la familia. El ejemplo que siempre pongo y que es muy gráfico es el típico que cuando la niña o el niño ya tiene novio, ya tiene novia, lo llevan a la familia para presentarlo, ¿no? Con la abuelita, con los tíos, con las tías, con los primos. Y entonces ese pobre individuo o esa pobre individua que lleva a su pareja al sistema familiar se siente muy mal, se siente muy ansiosa, se siente muy ansioso, se siente muy frustrado porque ya sabe que en su familia pues son muy dados a criticar, que son muy dados como a señalar, a estar viendo qué sí hizo bien, qué no hizo bien, a ver si es digno de que sea pareja de este miembro de la familia, ¿no? Entonces son sistemas, como ya les platicaba, cerrados. Incluso esto pasa no nada más con las parejas, sino con los amigos también. Tienden mucho esta familia a criticar. En cuanto se va la amiga o el amigo, o a veces no en cuanto se va, de hecho, mientras está dentro de la casa, ¿no? A criticarlo. Oye, ¿y tu familia cómo vive? Como hacer como toda la entrevista de protocolo. ¿Y tu familia? ¿Y cómo son en tu familia? Si se practica incluso alguna religión, alguna, pues sí, como algún tema espiritual que la familia profese y que lo haga congruentemente, pues también. ¿Y en tu familia si lo viven o no lo viven? Es como estar viendo si la otra persona es digna, y el mensaje de fondo es si la persona es digna de estar conviviendo y compartiendo con uno de los miembros de nuestra familia. Esto obviamente no se dice y no se ve así. Tú y yo lo podemos ver y podemos acordarnos en nuestra familia cómo serían estas escenas. Claro que no se dice verbalmente, pero se dice a través de conductas, de comportamientos, de cómo la persona se siente incómoda al llegar a su sistema familiar, al llegar con su familia, con sus tíos, con sus abuelitos, incluso con sus hermanos, y que se sienta juzgado en lugar de recibido, que se sienta criticado. Esto es una característica de la familia hacia adentro porque se vive mucha ansiedad. Imagínate tú, si soy una persona que ha vivido todo el tiempo o que ha crecido en un sistema hacia adentro, que me siento ansioso, que me siento mal, que me siento frustrado, y en mi familia no se me permite hablar de esos temas, pues obviamente son estos sistemas los que desarrollan más todas las enfermedades emocionales, psicosomáticas, enfermedades de lo que tú quieras, enfermedades de todo, pero ya ha habido muchos estudios que también hablan de cómo es la emoción un ingrediente como muy esencial de todas las enfermedades físicas, incluso que los seres humanos podemos llegar a desarrollar por estas emociones no trabajadas. Entonces, es importante porque aquí nos vamos dando cuenta cómo pues la familia se influye, incluso cuando ya no pertenezco a esa familia, en el sentido de que ya no vivo con ellos, yo sigo cargando todo ese recuerdo emocional
Y cuando yo forme mi propia familia, o si no formo una familia, pero estoy con mis amigos, en mi trabajo, yo lo voy a vivir de esa misma forma. Muy cerrada, muy cerrado, únicamente con mis amigos exclusivos, no voy a compartir tanto, me voy a sentir incómoda cuando algunas personas me inviten a formar parte de otros círculos sociales, porque no estoy acostumbrado o acostumbrada a salir tanto de mí, ¿no? Siempre es como en esa zonita de confort. ¿Qué más? Se premia a las personas que obedecen a la familia. Y este es el último rasgo que yo te quiero compartir acerca de esta familia. Creo que ya me voy dando a entender, y si no, por favor, coméntamelo. Carla, no me queda tan claro de qué se trata la familia hacia adentro. Se premia a las personas que obedecen a la familia. Si tú eres fiel, si tú cumples con todo lo que te dice tu mamá, tu papá, si tú has cumplido, incluso, ojo, no estoy hablando aquí de tema de infancia ni de adolescencia, sino cuando tú eres adulto y tú sigues teniendo a tus padres como incuestionables, ¿no? Una cosa es el respeto, que quiero que este punto quede bien claro. Una cosa es el respeto, el honrar a nuestros padres, que incluso muchos de los que profesamos, o todos de los que profesamos alguna religión, es uno de los mandamientos principales e iniciales. El honrar a nuestros padres, estemos o no de acuerdo con ellos, honrar a nuestros padres y respetarlos no está en tema de discusión. Eso no se discute. Aquí estamos hablando más bien de las características psicológicas y cómo puede influir el que yo nunca me haya dado la oportunidad y el permiso de cuestionar si mis padres me educaron realmente como yo hubiera querido, sin decírselos, ¿eh? Es un ejemplo y es un ejercicio que todo adulto sano que ha resuelto como este tema familiar debería hacer, de cuestionarse realmente qué le hubiera gustado, qué no le hubiera gustado, sin que se lo diga a sus papás, sin que se conflictúe con ellos, únicamente como un tema de ejercicio personal, para saber yo qué sí quiero repetir y qué no. Esto es como una mentalidad muy empresarial, ¿no? Pero lo que no se puede medir no se puede mejorar. Entonces, si yo no me doy cuenta, ni siquiera he identificado de qué forma mis padres me educaron, pues cómo yo voy a saber qué sí repito y qué no. Entonces, aquí no estoy hablando de juzgar a nuestros padres, sino de nosotros reflexionar acerca de cómo ellos transmitieron su conocimiento. Y aquí quiero hacer un paréntesis para decir, antes de pasar a la familia hacia afuera, que nuestros padres nos dieron únicamente los recursos con los que contaban. Y muchas veces, sobre todo en la adolescencia, queremos exigirles que nos den cosas y elementos que a veces ni siquiera ellos les dieron. Entonces, en esta sociedad que de repente nos vuelve tan individualistas de estar juzgando únicamente qué no se me dio, qué sí se me dio, se nos olvida que antes de ser padres son personas y tienen necesidades y tienen su historia. Entonces, aquí quiero que esto quede como muy claro, porque hablar de familia no es nada fácil, ¿no? ¿A quién le gusta que hablen mal de nuestra familia? A nadie. Y a veces nosotros pasamos mucho tiempo hablando mal de ellos y con las personas equivocadas, ¿no? Con las personas incorrectas. Entonces, bueno, haciendo este paréntesis que yo lo creo fundamental, pasamos entonces a la familia hacia afuera, no sin antes decirte únicamente las características de los individuos que vivieron en el sistema hacia adentro, que son personas muy inseguras, son personas ansiosas, quieren pedir siempre consejo a sus padres o a sus hermanos para saber si están haciendo bien, se sienten mal cuando salen, por ejemplo, fines de semana. Y aquí me estoy yendo a temas muy radicales, porque se puede también vivir como en un equilibrio de decir, bueno, mi familia por lo general se vivía así hacia adentro, pero no quiere decir que sea exclusivo. O sea, también a veces, o con algunos hermanos, se vivía un sistema diferente y conmigo fue así. Se puede también, porque hablar de personas, yo les decía, no son recetas de cocina. Hay muchísimos elementos y muchas características, pero esto nos puede ayudar para identificar en dónde estamos, ¿sí? Entonces, bueno, hacia adentro. Vamos entonces a hablar del sistema hacia afuera. ¿Cómo se viven las familias hacia afuera? Una de las características de estas familias es que tienen intereses y satisfacciones fuera de la familia. Las personas, sobre todo cuando llega a la adolescencia, la persona quiere irse de su familia lo más pronto posible. Son esos padres que incluso les pueden decir a los hijos, ¿no? Ojalá que ya crezcas y ya para que tú te puedas ir y entonces ya nosotros todos felices y como un sentido de me lavo las manos y todo se acabó, ¿no? A veces en la complejidad de las relaciones familiares no se dice, como les digo, en palabras, pero más bien es un tema emocional. Yo transmito a mis hijos el mensaje de que quiero que crezcan para que ya se vayan y me dejen en paz. En las familias hacia afuera, a diferencia y al contrario de cómo se vive el sistema hacia adentro, son familias que no les interesa lo que los demás piensen de ellos. En la familia hacia adentro también es mucho el tema de apariencias.
de que los demás qué van a decir de mí, el apellido, ¿no? Como todo el honor que ya tenemos nosotros como familia o el prestigio que tenemos por pertenecer a tal apellido. En la familia hacia afuera es todo lo contrario y son familias que no les interesa si los demás están escuchando la riña, el pleito, el sombrerazo, el golpe, la chancla, no les interesa. Entonces son familias que explotan. Al contrario de la familia hacia adentro, que no está prohibido hablar de algunos sentimientos, en la familia hacia afuera los sentimientos que más se hablan no son los de gratitud, sino que son los de enojo. Todo aquello que me molesta, que me hace sentir triste, que me frustra, que me hace sentir como que no pertenezco a esta familia, que es lo peor, lo que me pudo pasar, que seguramente algunas ya lo hemos escuchado. Esto se vive en las familias hacia afuera y se expresa, como ya les digo, a gritos, sombrerazos y de todo. Incluso en el vecindario ya ubican que es la familia que cuando se enojan todo el mundo se entera. Entonces, si te fijas en esta teoría, pues son esas familias que quieren que sus hijos crezcan. ¿Qué es lo que pasa o qué fenómenos vemos, por ejemplo, en la adolescencia? Vemos embarazos de adolescentes, vemos también el tema de adicciones. Acuérdate que también en la familia hacia adentro se vivía mucho las emociones, la tensión, la ansiedad. En la familia hacia afuera, esta ansiedad se ve reflejada a través de adicciones, de vicios, incluso a veces en tema de vandalismo, que es algo que menciona también esta teoría sistémico-familiar, de que este tipo de familia hacia afuera, como vivió una carencia afectiva, como te puedes dar cuenta, no se habla de las emociones de amor, de cariño. Incluso yo recuerdo mucho a algunas compañeritas mías en la primaria que llegaban y abrazaban a su mamá y la mamá le decía, ay, quítate, ¿no? Así como, ay, no, ya, espérame, ahorita no, porque nos ven o algo. Les da vergüenza el ser cercanos, el ser cariñosos, a diferencia de la familia hacia adentro, que es el muégano total, que no me puedo separar de mi mamá. Bueno, pues acá no se comenta nada si yo quiero, si yo siento estima, aprecio por el otro. Entonces en la familia hacia afuera lo que quieren los individuos es crecer e irse. Entonces hay mucha ruptura familiar, hay alcoholismo. En algunas teorías también como un poquito más radicales, comenta que estos fenómenos de familias hacia adentro y hacia afuera tienen que ver también con el estatus socioeconómico. Las familias hacia adentro tienden a ser las familias de una postura media alta o muy alta, y las familias hacia afuera tienden a ser aquellas personas con carencia económica, ¿no? Entonces, medio bajo o bajo, un sistema económico medio bajo o bajo. Entonces es por eso que las familias de repente no sabemos como por qué somos tan diferentes, ¿no? O por qué tú dices, bueno, yo así siempre he vivido, yo pienso que todos tendrían que vivir así, pero no conocemos, como te digo, la historia y el pasado de todos los demás individuos. Entonces, bueno, en la familia hacia afuera, como te puedes dar cuenta, pues son individuos que se sienten como si quisieran que alguien les hiciera justicia. Que este es un fenómeno muy interesante porque se menciona también que aquellas personas que cometen actos delictivos, que cometen actos vandálicos en contra de la sociedad, tienen de fondo un sentimiento de que quieren justicia, como de resentimiento social por lo que no se me dio, por lo que no hicieron conmigo. Entonces, como no se me dio, como no me han dado esos elementos que yo necesitaba por el hecho de ser persona y de vivir, pues entonces yo los tomo, yo los robo de la sociedad. Entonces, fíjate qué interesante cómo la influencia de la familia siempre va a estar presente en todos los individuos, querámoslo reconocer o no. Entonces, como no se me dio todos esos elementos, yo los robo. Y entonces muchas veces los actos vandálicos sin justificar se pueden entender o se pueden explicar desde esta visión de que son personas que no se sintieron queridas, no se sintieron amadas, no se sintieron apreciadas, ¿no? Entonces, bueno, este es el sistema, alguna de las características del sistema hacia afuera. Son familias que se gritan. Vamos ahora, bueno, hasta aquí. Si alguien tuviera alguna duda, si alguien quisiera decirme, creo que ya estoy entendiendo algunas cosas, me acordé de tal caso, creo que por ahí puede ir. Voy a leer algunos comentarios, pero que creo que por el momento no hay. Entonces, ok. Ya vi a Sandy, qué gusto verte, Sandy Tere. Gracias por estar aquí, por toda su coordinación y todo lo que hacen. Muchas gracias. Lupita Zúñiga, un abrazo y un beso. Ramona González y Moni y Ceci. Bueno, pues vamos ahora a hablar de las familias nutricias o las familias equilibradas desde esta teoría. ¿Cómo son las familias equilibradas? Y aquí yo siempre lo comento, no se trata de hablar de familias perfectas porque, ¿qué crees? Familias perfectas no existen. No hay y es como utópico creer que hay familias perfectas. Pero familias funcionales sí existen.
Familias que han sabido reconocer los elementos, los mejores elementos de las personas para potenciarlos y que se sienten bien, que se sienten tranquilos, sí existen y tienen elementos en común. Entonces voy a ver aquí cómo estoy de tiempo. Creo que estamos bien. Entonces, bueno, estamos en tiempo. ¿Cómo se viven las familias funcionales o las familias que todos queremos tener, ¿no? Primero, hay permiso emocional para hablar de todas las emociones. Se puede hablar de todas las emociones. Si yo me siento triste, si yo me siento mal, si yo me siento un poquito como depre, agüitada con este tema de la pandemia que a todos nos ha tocado, nos ha afectado, si yo me siento alegre, yo sé que si a mí me va bien en algo, yo sé que si a mí algo me sale bien o yo planeé algo con mucho entusiasmo y me salió, yo sé que ese logro no nada más es mío, sino también es de mi familia. Yo sé que mi familia se va a poner igual o más de feliz que yo. Entonces, esa es una de las características de las familias así, equilibradas, que se saben parte de un equipo. Entonces, estoy viendo por aquí que se ve un poquito oscuro, pero ojalá que no afecte tanto. Entonces, es como ese espíritu de sentirme parte de algo, de sentir que los demás van a compartir conmigo todo lo que yo soy y todo lo que yo siento. Entonces hay permiso emocional. Acuérdate que los permisos no se dan con las palabras, se dan emocionalmente, lo que yo transmito a través de mi gesto, de mis caricias, de lo que yo demuestro. Entonces hay permiso para hablar de todas las emociones, ya sea tristeza, enojo o alegría también. Es una de las características. Otro, son familias que saben respetar la individualidad. ¿Qué quiere decir? A pesar, y yo no diría a pesar, más bien, aún de que se vive ese espíritu de equipo tan personal y tan propio de decir, yo me siento orgullosa de pertenecer con este apellido, con estos dos apellidos a mi familia, yo me siento orgullosa de ser parte de esta familia, incluso cuando van a alguna competencia o algo, ahí estamos, pero y las mamás apoyando al niño y la familia y tú eres el mejor. Yo me siento orgulloso, pero al mismo tiempo no dejo de ser yo. Como en la familia hacia adentro, en el que tú tienes que cumplir con todos estos como propósitos que tiene la familia para ti, ¿no? Pero si no los cumples, no pasa nada. En la familia equilibrada puede haber ese respeto de decir, bueno, él no es como nosotros en el sentido de que aquí es algo muy delicado porque incluso vamos a hablar de temas espirituales, de confesión espiritual o de religión. Se puede vivir en la familia una religión, alguna espiritualidad, pero si un miembro de la familia no siente que le hace sentido, hablando de la adultez, yo sí creo y soy de las personas que está convencida de que cuando tú tienes hijos, eres madre de familia, formas parte de esta autoridad, ¿no? Que tiene un individuo para formarse, tú debes inculcarle, es casi tu responsabilidad que tu hijo crezca, que tu niño crezca en los valores que tú crees y profesas para que él también vea como esa coherencia de decir, mi mamá me dice esto, me enseña esto porque ella lo vive. Yo creo perfectamente en eso, pero estoy hablando del tema de la adultez. Cuando ya se llega a la adultez en tema psicológico, es importante que las personas respeten la individualidad, que la familia respete la individualidad de cada miembro. Y si uno de los miembros siente que no le hace sentido como esa forma de entender la vida a través de una religión, la familia lo acepta. Esto no quiere decir que no exista respeto, porque el individuo que asume como otra religión o que quiere vivir de una forma diferente, no juzga, no ataca, no, para nada, simplemente vive en respeto a las creencias de su familia y también en esta parte de honrar a nuestros padres, que ya hablábamos de eso, ¿no? Que hasta psicológicamente nos hace mucho bien. Entonces, bueno, dejando como eso claro, se respeta la individualidad de las personas, hay un respeto profundo. En la familia equilibrada se tiene claro cuál es el papel de cada individuo. Entonces, si los papás son papás, no van a estar pidiendo a uno de los hijos que les haga como equipo para acusar al otro, ¿no? Miembro de la familia. Cuando vemos estos elementos en una consulta familiar, sabemos que aunque la familia o uno de los padres sienta que está ganando, porque a veces nos usan como referee, ¿no? Mira, es que él me dijo esto, mira, es que ella me hizo esto, no está ganando nadie, no es como que vayamos ahí teniendo puntitos de, ahora tú, este argumento estuvo buenísimo, entonces tú vas bien, ahora tu esposo dijiste esto, entonces perfecto, no. Aquí están perdiendo los dos, no se trata de una competencia de ver quién gana o no. ¿Y quién pierde más? Los hijos. Si la pareja ya está perdiendo, los hijos pierden todavía más porque no tienen todavía los recursos que necesitan, pues para saber discernir qué estamos haciendo, ¿no? En familia. Entonces, bueno, otra característica es que todos saben asumir su papel en la familia. Entonces, la mamá sabe que es la mamá, el papá sabe que es el papá y los hijos saben que son los hijos y no se van a volver como padres de sus hermanos, ¿no? Entonces,
Esta también es otra característica. La última característica de las familias equilibradas es que el ambiente general, hay como un tono, dentro de la teoría sistémica familiar se habla de tonos familiares, el tono emocional que se vive en las generalidades es de alegría, de tranquilidad, de estabilidad, de paz. No quiere decir que no haya problemas, no quiere decir que la vida sea rosa y que no pasa nada, pero sí quiere decir que lo que más como gana, lo que más se establece en la familia es ese tono familiar de tranquilidad, de alegría, de sinceridad, de saber que estoy en mi equipo, de saber que si estoy afuera lo que ya quiero es llegar a mi casa para sentirme bien. Y eso sí existe en las familias equilibradas. Y es algo que no depende incluso del tema económico, porque hay familias, según investigaciones, que aún teniendo muy escasos recursos económicamente hablando, o siendo de las familias con más dinero, el recurso monetario, viven estas características. Aquí no es tema de dinero, sino de conciencia, de yo querer elegir esta familia para mí. Y tiene que ver mucho con, primero, los padres, ¿no? Quienes inventaron la familia, los fundadores de la familia son los padres. Entonces hay mucha conciencia y este acuerdo establecido de decir, nosotros no vamos a pelear, aunque estamos enojados, nosotros no vamos a pelear en frente de los niños, yo te voy a respetar en lo que tú me digas, tú me respetas a mí. Entonces existen como esos acuerdos. ¿Cuáles son las soluciones a todo esto ya para ir cerrando el tema? ¿Qué es lo que yo te propongo? Lo primero es que tú identifiques a qué tipo de familia perteneces o estás perteneciendo. Me gusta más usar este término porque si estás perteneciendo, quiere decir que tú puedes elegir en cualquier momento dejar de hacerlo. Si tú eres una persona que no se ha dado el tiempo de poner sobre la mesa los sentimientos de tristeza, de enojo, de frustración con tus hijos, niños o adolescentes, pues lo puedes hacer ahora. O si tú eres una familia de sombrerazos y de gritos como la familia hacia afuera, lo puedes dejar de hacer. Y si tú quieres ser una familia equilibrada, pues entonces puedes empezar a fomentar algunas características dentro de tu sistema. Segundo punto, ese es el primero, ¿no? Tú eliges. El segundo punto es, yo te recomendaría que sobre todo si tienes niños de 0 a 13 años, se viva más un estilo de educación o un estilo familiar hacia adentro, de acogida, de abrazo, de saber que todos somos uno, que este es el equipo. Incluso si puedes un poquito como hacer conciencia a tus hijos, a tus adolescentes, de cómo se está viviendo afuera para que ustedes se pongan de acuerdo que sí se quiere vivir adentro, sirve mucho para fomentar este espíritu de equipo. Hasta los 13 años. Según teorías, y yo también lo he visto en mi experiencia, después de los 13 años, a partir de los 14 y adelante, más bien fomentar un estilo educativo hacia afuera, pero siempre en equilibrio, obviamente no de a gritar y de todo esto, estas características que se viven en el sistema hacia afuera, ni de las adicciones, claro que no, pero sí características que tengan que ver con respetar la individualidad. Bueno, a ti no te encanta tanto como se está vistiendo el adolescente, pero bueno, vas a decir, bueno, voy a elegir mis batallas y está bien, si en esto puedo ceder, pero en los valores no, entonces se va viviendo como un ambiente hacia afuera para que el individuo sepa, o tu hijo, tu hija, incluso tú, lo puedes ver contigo misma, si a ti te hubieran dejado como un poquito más libre en el sentido de saber que si tú te equivocas, pues tú reparas tus daños y ya, te hubiera hecho mucho, mucho bien, porque la vida a veces nos presenta retos como este que estamos viviendo y una persona que se siente segura puede salir adelante si ha vivido en un sistema que le ha brindado los recursos para que salga. Entonces, bueno, desde esa perspectiva mi recomendación sería que puedas vivir al menos en la infancia un sistema hacia adentro, en la adolescencia, algunas características del sistema hacia afuera, siempre intentando el equilibrio, ¿no? Y la flexibilidad. Y bueno, intentar en la medida de lo posible tomar o iniciar algún proceso de consultoría familiar, que yo creo que es muy bueno y que a nadie nos hace mal, al contrario, saber ser conscientes cómo he estado viviendo y de qué forma yo elijo vivir, pero a veces no sabemos cómo hacerlo solas. Entonces, por eso un proceso de acompañamiento en esta comunidad hermosa de Misión Luciérnaga hay habemos muchísimas consultoras familiares, entonces creo que podemos dar como un punto de vista externo a lo que tú estás viviendo en tu realidad y puede ser muy bueno también. Entonces, bueno, estas son las 3 propuestas. Espero de todo corazón que te sirvan, que te hayan orientado, que te hayan ayudado en este tema tan complejo, pero también tan bello que es el tema de familia. Entonces, voy a leer aquí algunos comentarios, un comentario que estoy viendo aquí. Si tuvieras alguna duda, alguna aportación, con mucho gusto lo puedes hacer en este momento.
Domi Calderón nos dice: buenos días, hermosas, saludos desde California, me encanta este tema, me ayudará a conocer más a mi nuera, a que viene de una familia quebrada, su papá que le decía que no le importaba a su mamá. La verdad es difícil, pero por algo Dios la puso en nuestro camino. Exactamente, Domi, y qué bonito mensaje. Yo creo todas las que lo estamos leyendo, qué bonita suegra, ¿no? Ojalá hubiera más suegras como tú. Qué bonito, porque así es recibir con esa empatía de saber que la otra persona tiene su historia también. Y que así como a ti te está costando en este momento a lo mejor entender de qué forma, pues como acomodarte en el sistema familiar, ¿no? Por llamarlo de alguna forma, cómo yo puedo aportar, cómo yo puedo hacer algo, pues esto es muy bonito verlo como providencial, de saber que todas las personas llegan a nuestra vida por algo y con algún propósito y algo que enseñarnos. Entonces, Domi, tienes un papel fundamental, porque tú sigues, va a sonar como muy evidente, pero a veces se nos olvida o se les olvida a las mamitas de personas adultas. Sigues siendo la madre de tu hijo y tú, lo que tú digas, va a influir siempre en lo que tú digas. Entonces, imagínate si tú acoges a tu nuera, también la imagen que tú vas a darle a ella y a tu hijo, el mensaje que le estás dando de tú la elegiste como equipo, entonces hasta el final, porque así, bueno, tú te estás dando cuenta que ya estás viviendo en una familia equilibrada, en la que sabes acoger y respetar de afuera. Entonces, gracias, Domi, por tu aportación, muy, muy importante. Gracias a todas las que se unieron en esta transmisión, también gracias a las que lo van a ver más tarde. Un gusto para mí compartir con ustedes un poquito de este tema, que es un tema que me encanta, hablar de familia. También las invito a que puedan darse la oportunidad de seguir en esta comunidad y de conocer también todas las propuestas que existen para seguirnos formando, que eso es lo más importante. Ante tantos retos que estamos viviendo después de esta pandemia, tantas leyes, tanto que están queriendo muchas veces destruir el sistema básico de la sociedad, que es la familia, nosotras hay que estar muy preparadas para saber dar respuesta a esto, sobre todo desde nuestro hogar, desde donde nosotras vivimos, ¿no? Y con quienes estamos. Entonces les agradezco muchísimo el favor de su atención, les mando un abrazo, mi nombre es Carla Zúñiga, pueden también seguirme por ahí en mi página de Facebook, Carla Zúñiga Oficial, y en mi Instagram también, Carla Zúñiga Oficial. Les mando un abrazote y quedo a sus órdenes. Excelente fin de semana, feliz viernes y un abrazo para todas desde donde nos vean. Hasta luego.